Bien, me plantean una problemática los organizadores de indicarles cuál ha sido el rol de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y de las autoridades judiciales en la protección del medio ambiente. En primer lugar, para resolver o para traer algunas ideas sobre la temática, yo quiero dividir algunos planteamientos en dos partes. La primera parte que quiero señalar es preguntarnos si se justifica la existencia para la construcción de un Estado constitucional y social ambiental, sí, y si se justifica y si es necesario que existan jueces y fiscales comprometidos con la construcción de este nuevo paradigma. Y en segundo lugar voy a tratar de mostrarles algunas experiencias concretas que hemos tenido en el derecho colombiano sobre ese particular. En primer lugar, la respuesta que tenemos que dar a la pregunta planteada es obvia. Necesariamente todos quienes estamos acá, señores jueces, señores fiscales, ¿sí? Señores teóricos y prácticos interesados en este tema, entidades públicas, personas naturales, es una obligación, es un imperativo, ¿sí?, abogar por la construcción de un Estado constitucional y social de derecho ambiental. Es un imperativo. Y en primer lugar es un imperativo, ¿por qué motivo? ¿Sí? ¿Y de qué se trata la construcción de un nuevo modelo de Estado? La realidad es apremiante. El señor superintendente, quien me antecedió en el uso de la palabra, sí, mostró algunos datos del Banco Mundial de cómo crece la desertificación. Se secan ríos, los humedales los destruyen, sí, la zona del Chaco, la zona andina, el río Amazonas, se contaminan. Yo tengo, por ejemplo, algunos datos he querido buscar alguna información y eso la encontramos como cada día desaparece una especie. Es frecuente, no cada día, pero hablando en términos metafóricos, sí, la desaparición de especies vivientes, la desaparición de páramos. En Colombia tenemos los trópicos y los niños estudiaban en la escuela las nieves perpetuas, pero solamente aparecen las nieves perpetuas en la historia de la construcción del medio ambiente. La realidad es apremiante. La realidad es apremiante. Bien, entonces tenemos que comprometernos, señores jueces, porque depende el futuro de la humanidad, el futuro nuestro, el futuro de la relación política, de la relación cambiaria, depende de un compromiso concreto de ustedes, señores jueces y fiscales. A la par deberían estar aquí los ministros de educación, los interesados y el maestro de escuela. Creo que el bastión de la construcción de ese nuevo modelo de Estado, sí, son el juez y el maestro de la escuela, el maestro de universidad y el maestro de colegio. Cuando hablamos de un Estado constitucional y social de derechos de naturaleza ambiental o un Estado de derecho ambiental ante la crisis, porque tanto afecta nuestra salud, el deterioro creciente del medio ambiente deteriora al otro, deteriora la relación económica, la relación obligatoria, la relación personal, la relación afectiva, absolutamente todo. Cuando hablamos de construir un nuevo modelo de Estado, estamos hablando por el tránsito que tenemos que hacer en primer lugar desde una serie de principios de este Estado. Se debe fundar en una visión, un concepto, ¿sí?, donde nos trasladamos de un modelo de Estado antropocéntrico, ególatra, a un modelo de Estado ecocéntrico, antrópico.
es el presupuesto básico. Si queremos vivir, si tenemos que conservar nuestra vida, la vida de mi compañera, de mi esposa, de mi compañero de trabajo, de la empresa, tenemos que transitar de un modelo egoísta que surge desde la conceptualización cartesiana, claro, toda una historia que se justificó en una época, je pense, donc je suis. Yo pienso, luego yo existo, dudo de todo, únicamente de que puedo pensar. Y entonces yo conquisto, yo destruyo. Y el hombre es el centro. Tenemos que transitar un nuevo modelo de Estado donde vamos a hablar no de un modelo antrópico, exclusivo, antropocéntrico del hombre conquistador, sino de un modelo, de un diálogo donde entramos, es el hombre y la naturaleza. Ecocéntrico, antrópico, lo antrópico con la naturaleza. Esto tiene varias implicaciones en la construcción del modelo jurídico y del modelo de derecho y el modelo de acción hacia el futuro, en todas las áreas, en el área constitucional, en el área administrativa, en el área penal. Por ejemplo, esto implica que vamos a modificar en la categoría sujeto de derecho. El sujeto de derecho no soy yo, no es el hombre solo, somos seres en relación. La naturaleza, los animales son sujetos de derecho. De manera que el concepto que estudiamos en la universidad y el profesor que me plantea a mí del derecho civil, las cosas, inclusive el esclavo es un objeto parlante. Una visión totalmente ególatra, egoísta, de poder, imperativa donde el hombre, la naturaleza, todos los seres estamos en pie de igualdad, pero estamos en un diálogo y un igual es la naturaleza y hay que protegerla. En segundo lugar, ese Estado se va a plantear en la defensa fuerte de una categoría del orden público ecológico mundial. Todos nosotros tenemos que ser unos defensores de esta categoría, orden público ecológico o ambiental nacional y mundial. Esto para separarnos de las distintas tendencias que al interior del medio ambiente, y si son ecologistas o no, sobre protección de la naturaleza existen y que nosotros conocemos en los escenarios donde debatimos estos temas. De manera que es un cambio radical de la visión. Esto supone que cuando hablamos de democracia o Estado constitucional tenemos que referirnos a unos estándares mínimos, porque democracia se habla en todo el mundo, y democracia habla el fascista, y de democracia habla la dictadura. Cuando hablamos de una democracia constitucional y ambiental, estamos hablando de la supremacía constitucional que impone como principios los principios, o como elementos fundantes, ¿sí?, los principios, los valores y los derechos, y fundamentalmente la protección de los derechos de la naturaleza. En segundo lugar, hablamos del otro elemento para que haya democracia, la soberanía popular, y cuando hablamos de soberanía popular vamos a hablar de una soberanía ambiental. La gente, el pueblo se va a educar, todos nos educamos y somos los que determinamos, y no existiremos si no protegemos el medio ambiente. Supone la separación de poderes, problemas de pesos y contrapesos, elecciones libres, periódicas, plurales, como un remedio a la dictadura y a la concentración del poder, una vigencia de los derechos fundamentales donde esté la dignidad humana, pero también la dignidad y la protección de la naturaleza. Es que es nodal, ¿sí?, el número de personas que mueren en materia en las ciudades por contaminación, que no nos lo entregan las estadísticas, por cáncer, por enfermedades cutáneas. Es que hay un principio elemental, señor juez, y es que nosotros, todo lo que nos rodea, el dióxido de carbono, el dióxido circula por todo el mundo, y es porque no tenga o no tenga, esté al lado de una fábrica o lejos de una fábrica contaminante, en fin, de una fuente contaminante, circula. Y de ahí la necesidad de proteger la naturaleza. Hay que ser conscientes que la naturaleza, el árbol en su proceso de fotosíntesis, recoge el carbono, toma el carbono, lo procesa y lo transforma en su metabolismo en azúcares.
O sea, si circula por todo el mundo, todos somos afectados y todos tenemos que tomar medidas. Y del mismo modo, ser consciente, señor juez, allá en el municipio, que cuando se destruye un árbol, se destruye una fuente que impacta directamente contra el calentamiento global. De modo que, porque el árbol en su proceso de crecimiento, ¿sí?, el árbol longevo, el árbol tierno va recogiendo el dióxido de carbono y lo lleva a su estructura. Aquí hay un problema entonces: si el árbol muere, se destruye, yo puedo aumentar la fuente contaminante, ¿sí?, llevándolo nuevamente para que sea fuente de dióxido de carbono, o lo puedo incorporar a la naturaleza para que la naturaleza sea más productiva. Y estos fenómenos impactan directamente, por eso el tema de la relación directa entre problemas ambientales, constitución y protección de los derechos mínimos. Necesitamos también una constitución económica donde el desarrollo sea sostenible, sustentable, la constitución económica, ¿sí? Tengo que pensar cómo nos sostenemos, sí, pero cómo sostenemos a mi hijo, a mi nieto, a la generación futura. Por eso predicamos también los derechos fundamentales de las generaciones futuras. Pero además el Estado es constitucional y ambiental de derecho, porque debe tener instrumentos idóneos para la protección, instrumentos eficaces. Necesitamos también sistema de responsabilidad contra todas las personas naturales y jurídicas por, obviamente, violentar la Constitución, el Estado constitucional de derecho, el Estado ambiental, medidas, un sistema de responsabilidad penal, disciplinaria, sin fueros. Los fueros son una protección feudalista. Necesitamos estar todos en pie de igualdad y todo el mundo tiene que ser responsable. Una democracia constitucional y ambiental requiere una fuerte participación de la ciudadanía, no solamente con el voto, sino a través de la ONG y con los medios de comunicación. Tenemos que defender a los medios de comunicación y sobre todo al periodismo investigativo, que poco han descubierto todos los problemas en todas las áreas, pero fundamentalmente de los contaminantes, que se establezca, porque hay fuerzas económicas muy fuertes en contra de luchar contra el calentamiento global. Y por supuesto un cuerpo de jueces y fiscales empoderados de su tarea. Bien, esto significa que este modelo también requiere unos principios. Y los principios, vamos a señalar algunos, por ejemplo, la soberanía ambiental, ¿sí?, sobre los recursos, ¿sí?, el principio de acción preventiva para prever y evitar el daño ambiental, un principio de buena vecindad entre los pueblos y de cooperación entre los pueblos, el principio de sostenibilidad, ¿sí?, para satisfacer los derechos de las futuras generaciones, el principio precautorio, ¿sí? La falta de certeza científica no puede evitar que tomemos medidas. O sea, si la ciencia no nos da respuesta, es que es una realidad inmediata para todos nosotros. Al respirar podemos estar deteriorando la vida si el ambiente, cuanto nos rodea, contamina. Hay que defender fuertemente, señor juez y fiscal, quien contamina paga. Aquí nos encontramos con el tema de la responsabilidad ambiental y con un debate que tenemos que hacer sobre el tipo de responsabilidad objetiva o subjetiva en este punto, que desafortunadamente el tiempo es corto para exponer aquí. Por eso el tema, estos principios también tienen que hacerse acompañar de una gobernanza ambiental donde todas las autoridades contribuyan sobre este fenómeno, de manera que las empresas internalicen este problema también, las personas naturales, y en sus declaraciones de renta, en su patrimonio, en sus activos, destinen sumas, porque esto nos atañe a todos. Y por supuesto el principio de equidad intergeneracional. Es decir, y tenemos todo un corpus juris internacional, sí. Señores jueces, sí, efectivamente, si es que no tenemos instrumentos, o tenemos la Constitución, o tenemos los instrumentos internacionales, el corpus juris internacional, para buscar cómo defendemos cuando defendemos la vida del otro,
contra fenómenos que impactan ambientalmente, estoy defendiendo mi propia vida, la de mi esposa, mi compañera o mi compañero, la de mi hijo, la de los hijos de los otros, la alteridad. Tenemos que ser conscientes de eso. Una de las tareas más importantes y protagónicas del juez hoy, en este siglo, aquí, ahora y hacia el futuro, y este tema de frontera, es la protección de la naturaleza, porque si no estamos condenados a la autodestrucción. Tenemos la Convención Americana, el artículo 8º de la Convención Americana. Tenemos instrumentos, aquí tenemos el derecho fundamental al medio ambiente y tenemos el derecho en la Constitución paraguaya, y aquí de que toda acción toda persona puede formular una acción, la legitimación es universal. Bien, entonces la respuesta que debemos dar a este primer problema que hemos planteado aquí es que efectivamente se justifica hoy luchar desde la judicatura, desde la fiscalía, desde los distintos estamentos por la construcción de un Estado constitucional y social de derecho. No necesitamos cifras, las tenemos, sabemos, aquí los intervinientes anteriores manifestaron. Bien, ¿qué experiencias hemos tenido en el derecho colombiano sobre el particular? Yo voy a plantearles algunos, voy a tomarme aquí unos minutos para señalarles. Mire, en el ordenamiento colombiano hay una acción de amparo, algo así como en el derecho mexicano, que el derecho mexicano reúne el habeas corpus y las acciones de protección de derechos. Nosotros, todo el conflicto colombiano que hemos tenido, ¿sí?, en 1991 tuvimos un acuerdo de alguna manera de distintos sectores en la Constitución del 91 ante los problemas de violencia que ustedes conocen en nuestro país. Hemos tenido recientemente un proceso de acuerdo en La Habana, ¿sí?, y llegamos a acuerdos con uno de los grupos más fuertes y más radicales, la FARC. Todavía está pendiente de llegar a acuerdos con el otro grupo, con el ELN. En fin, es un problema de la ciudadanía, esto incide. Somos un país de regiones, costeños, paisas, bayunos, es un país de distintas regiones que tiene 3 cordilleras. Entonces, la conformación del país, el problema de la tierra es un problema fuerte, los problemas políticos, en fin, como en América Latina, la formación política, sí, con toda la incidencia de la corrupción de Odebrecht, ha desnaturalizado el ejercicio de la política, ha desnaturalizado el ejercicio de esa tarea de Aristóteles y Platón, en fin. Pero logramos una constitución, y en la constitución tenemos algunos instrumentos como son algunas acciones. En las constituciones tenemos los derechos fundamentales. A partir de la constitución podemos defender, nosotros tenemos que tener una mente abierta para interpretar la constitución. Es el texto que tenemos, que aparece ahí en el Paraguay, de protección del medio ambiente como derecho fundamental, que aparece en la Constitución colombiana y en otras constituciones, en las convenciones. Y cuando se habla de que toda persona tendrá derecho a acudir ante las autoridades judiciales, nosotros tenemos que ver si tenemos mecanismos propios en nuestro ordenamiento, y si no, acudir a la residualidad del proceso internamente para oficiosamente o por vía de acción se puedan proteger estos fenómenos. Introdujimos la acción de tutela, que es una acción que se resuelve en 10 días en primera instancia, en 20 días en segunda instancia, para la protección de los derechos fundamentales. Frente al tema del medio ambiente, una primera problemática, si era o no derecho fundamental. Creo que hemos superado esa controversia, y el derecho fundamental no es un derecho difuso, es un derecho que nos atañe a todos, es un derecho fundamental. Y en efecto, como se consideraba que era un derecho difuso, se creó una acción para protección, acciones populares y acciones de grupo. Otro mecanismo, tenemos la acción de tutela de 10 días para proteger los derechos fundamentales. Tenemos la acción de grupo, que tiene un término más amplio para proteger derechos difusos, la acción de inconstitucionalidad en el mismo instrumento constitucional. La acción de tutela, la acción de grupo y las acciones populares nos han permitido plantear y exponer
nos ha permitido plantear y que la ciudadanía lleve problemas que tienen que ver con el impacto ambiental. No quería hablarles de juicios en los que fui ponente. Yo fui ponente, por ejemplo, de la tutela de la Amazonía y un poco para declarar sujeto de derecho a la Amazonía. 25 jóvenes de distintas regiones del país, costeras, isleñas, San Andrés y Providencia, de la Andina, presentaron una acción. Entonces, para pedir la protección, y como Colombia se adhirió al Acuerdo de París 2015 del Corpus Juris Internacional sin reticencias para reducir la deforestación a grado cero, entonces en ese formularon la acción, y la acción los jueces la negaron en primera instancia y llegó a la Corte, y nosotros pudimos allí sentar algunas tesis que tienen que ver con este fenómeno, porque Colombia junto con Venezuela y Brasil pues comparten directamente el río, pero en la cuenca del Amazonas abarca más de 9 países y es el pulmón más grande del mundo. Entonces aquí pudimos decir en primer lugar, la legitimación. Un niño de 7 años puede formular una acción, lo podemos interpretar de la Constitución, una legitimación amplia, cualquier persona. Segundo punto fuerte que trabajamos allí, el problema del impacto climático. ¿Sí? Entonces, cómo a través de la acción obligamos a creer en la parte resolutiva. Son aspectos que hay que discutir, cómo construir la parte resolutiva en una sentencia para que no se quede como un canto, pero ordenamos un PIVAC, Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonía Colombiana. Los accionantes tienen que organizarse en una organización fuerte de justicia que también interviene en estos escenarios en algunos países. ¿Sí? Y el gobierno fijamos unas metas de mediano, ¿sí? de corto, mediano y largo alcance para que se entre con medidas eficaces para reducir la deforestación, todo, la coca, se reduzca la ampliación de la frontera agrícola, porque hay que conservar este pulmón del mundo. Varios temas pudimos allí plantear: el tema del sujeto de derecho, la conceptualización, el problema del cambio climático, ¿sí? y el problema de si el derecho fundamental si el medio ambiente es un derecho fundamental. Esta decisión de la Amazonía como sujeto, también fui ponente de una decisión del oso de anteojos, el oso chucho, oso andino, que fue trasladado de una zona donde estaba libre a un zoológico. Entonces se planteó allí el tema de un habeas corpus, y en el habeas corpus pues le dimos libertad al oso. Esta sentencia fue revocada por una sala parra, fue revocada, pero está seleccionado en la Corte Constitucional para ser estudiado. Pero en esta sentencia lo relevante que aparece estudiado es el problema también de los animales y la naturaleza como sujeto de derecho. Todo el tema que tiene que ver con la utilización, y el tema es decir, los derechos fundamentales como la libertad. Está planteado el problema de qué es derecho fundamental y si la naturaleza, el ecosistema tiene derechos. Entonces lo relevante allí es que la Corte plantea el tema de que efectivamente la naturaleza es un sujeto de derecho y hay que protegerla. ¿Cuáles derechos? No todos, no para que formen parlamentos, para que tenga universidades, sino naturalmente para que donde hay unos derechos como la libertad a ser la naturaleza, un derecho a justicia para ser restablecida en sus derechos, y ante todo que no sé quién tiene la personería. O sea, aquí entramos a discutir el concepto de una manera más fuerte que en la Amazonía y en la del río Atrato, a discutir lo que significa, que es como un centro de imputación jurídica. Entonces no significa, no, es que algunos teóricos, porque no tiene obligaciones, no tiene derechos. Entonces, del mismo modo, un impuber, si no tiene derechos, no tiene obligaciones, no tiene derechos. Digamos, entre las personas jurídicas, en fin, se teoriza sobre ese punto, y otros fenómenos que tienen que ver allí, como hasta qué punto se protegen. Todos los debates que tienen que ver de los animalistas allí están planteados. Hay otras acciones, como por ejemplo hemos utilizado también la acción popular, por ejemplo frente a vertederos,
y sancionando y algunas acciones que son de naturaleza indemnizatoria. En Bogotá tiene de 8 a 12 millones de habitantes, y la zona de las basuras, aquí se tomaron con análisis técnico, se queda utilizar la prueba técnica, ¿sí?, en los procesos. Nosotros podemos utilizar el proceso penal, el proceso administrativo, ¿sí?, los procesos constitucionales. Es una conducta activa que tenemos que desarrollar frente a distintos fenómenos hemos tenido, frente a temas de polución, de contaminación, de las multinacionales en la zona carbonífera. En fin, varias acciones que adelante podríamos comentarles cómo ha sido la experiencia colombiana, y que ustedes pueden ingresar al link de las páginas tanto de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, y pueden tener algún dato sobre este particular. Les agradezco bastante y me excuso aquí a los organizadores del evento. Quería concluir las ideas, no pudimos hablar de algunos temas, pero queríamos dejar la inquietud. Nosotros, ustedes, señores jueces, tenemos un futuro grande por construir. Es tarea importante, es la tarea suya, de su conciencia, es la vida, el proyecto de vida de su hijo, de su esposa, de sus nietos, bisnietos y de las futuras generaciones. Es la tarea del país, de la relación económica. No puede existir relación económica, banca, no puede existir transporte, no puede existir absolutamente nada, música ni literatura, si no protegemos el medio ambiente. Muchas gracias a todos ustedes.